Hola mi gente, bienvenido al programa Conversando con Vincho. En el día de hoy tenemos un invitado, líder juvenil, Huáscar Zavala. Bienvenido, hermano. Bienvenido, líder. Dios te Para mí bendiga. es un placer tenerlo aquí. Amén, amén. Muchas gracias. Para mí es más que un placer poder venir y ser parte de lo que se está haciendo en tu programa. Esperamos que lo que Gracias, se vaya a hermano. conversar sea de edificación para todos los que nos escuchen. Ya entrando de una vez en materia, ¿quién es Huáscar? Entiendo que es una pregunta muy importante porque esa sería la clave para poder entender todo. Huáscar actualmente, por la misericordia de Dios, ahora soy un líder juvenil de mi congregación local, pero también fuera de lo que es lo local, como en el ámbito de el liderazgo regional, trabajando de la mano con el liderazgo nacional del concilio. Por su misericordia, este es el segundo año ya, porque los periodos son de 2 años, y estamos en pie de guerra, como dicen. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo era Huáscar antes de ser cristiano? Bien. Dentro de esa pregunta, bueno, Oscar, que también complementa la pregunta anterior, es un joven, hijo de un matrimonio. Soy el hijo número dos, el único varón. Mis hermanas son hembras. ¿Cómo? Entonces ya tú sabes más o menos la responsabilidad que uno va sintiendo dentro del hogar. Y mi vida fue una vida con una crianza, eh, con un buen orden, una crianza conservadora, sin mi padre ser cristiano. Y entiendo que eso me mantuvo lejos de irme quizá a las malas influencias, de irme a las calles. Y por su misericordia Dios me estuvo guardando. Y viví una vida, se puede decir, buena, pero que dentro de ella tuvimos ciertos momentos personales que quizá otros no veían, pero yo como persona sí lo sentía. Y entiendo que la vamos a desarrollar más adelante. Qué bueno. O sea, ya tengo un tiempo conociéndote y recuerdo cuando llegaste a la iglesia y tu forma decía mucho que decía, o sea, tu preparación, un muchacho con disciplina, siempre en su lado, con los buenos principios. Pero tengo una pregunta que me llamó la atención. ¿Cómo fue cuando usted tomó esa decisión de seguir a Cristo? Amén. Líder. Ese momento yo lo recuerdo muy claramente. Disculpe. Eso fue el 14 de marzo del 2020. Era un sábado. Es el día de los jóvenes. Mire cómo son las casualidades de la vida. Y yo recuerdo que ese día yo trabajaba, mi papá, mis padres, un comerciante, y en casa tenemos un colmado. Yo trabajaba ahí en ese momento. Y yo recuerdo que hay una vecina, su nombre es Julián, y ella siempre llegaba y conversábamos, a veces me invitaba a la iglesia y yo iba, de tiempo en tiempo cuando me invitaba. Y yo quería ir, porque a veces nos invitan y como que no queremos. Pero en ese momento a mí nadie me invitó. Wow. Sí, en ese momento a mí nadie me invitó. Yo iba a salir, estaba hablando con un amigo llamado Brian, íbamos a salir a comprar unos zapatos ese día. Íbamos lejos, íbamos hacia Villamella. Nosotros somos de los frailes. Veíamos en la página unos zapatos muy bonitos, un precio bien. Vamos hacia allá, esa tienda tal. Y él me dice que sí. Luego entra la señora y está ahí en el colmado. Y ya yo me estoy preparando, o sea, porque me voy. Cuando ella llega, entonces yo le pregunto, Juliana, ven acá, hoy, esta noche hay culto. Y me dice ella, sí, hoy hay culto, vamos. Yo, está bien. No sé de dónde me salió, no tenía eso en mente. Yo lo que tengo en mente es que voy para la calle a hacer mi diligencia, como ya te conté. Bueno, ya nos vamos, voy con el joven, con mi amigo de infancia,
porque vivimos cerca, vivimos ahí a varias casas. Vamos de camino, estuve manejando un carro que teníamos en casa antes, y le digo yo a él, porque él no estaba en el momento donde yo hablé con la señora, que esta noche quisiera ir a la iglesia, como que hablé con Juliana, ¿qué tú dices si vamos a la iglesia? Y él me dijo que sí, ok, fuimos, compramos los zapatos, eran ya de tarde. Cuando regresamos, ya es de noche, ya son horas del culto, como 7 y algo, no recuerdo la hora exacta. Y cuando llegamos, sabes que en los barrios siempre están las esquinas, los muchachos, los jóvenes, la música y sus cosas. Hay un grupo de jóvenes ahí, nosotros llegamos, le digo yo, déjame subir estos zapatos y ponemos que sea una camisa o algo, coloche. Para la casa de Dios que vamos. Claro, y para la casa de Dios ya andaba con esto, quiero ponerme algo más formal, entiendo yo. Él me dice que sí, él va a su casa, yo voy a la mía, vivimos cerquita, yo me cambio rápido. Cuando bajo, le digo, dime, nos vamos. Él me había dicho que sí, pero cuando le estoy diciendo que nos vamos, ahora me dice que no. Parece que él se sintió mejor en el ambiente que estaba con los muchachos, en la esquina, la música y esas cosas. No sé qué le pasó, me dijo que no, yo, ok, me voy. Y me fui solo. Me fui solo, ahí estaba en mi culto, me estaba gozando. Y entiendo que ya era parte como ya llegando al mensaje. Hay una persona, una joven que está cantando una alabanza, no recuerdo cuál era la alabanza, pero una alabanza muy poderosa. Y yo me paré como si ya yo fuera un creyente. Tú notarás cuando va una persona nueva, está como tímido en la iglesia. Sí, exacto. No se para, no levanta la mano. Y yo me paré y levanté mi mano y cerré mis ojos. Comenzaste a adorar. Sí, comencé a adorar. Y automáticamente cayó esa presencia del Señor así sobre mí. Y yo sentía, y mientras la mujer estaba cantando, que Dios la usa, la gloria de Dios, ella también estaba evangelizando, porque ella hacía como el llamado, de que vinieran a Jesús y que vinieran a Jesús. Y yo nada más decía dentro de mí, bueno, Señor, tú eres que sabes si hoy es el día. Yo no dije, ¿qué está pasando? No. Yo sé que está pasando algo de Dios en mí. Tú estabas teniendo una conversación con Dios. Claro, yo estaba teniendo una conversación con Dios y le digo, tú eres que sabes si hoy es el día. Nada más lo dejé hasta ahí, terminó la adoración, me senté, entonces vuelven y hacen el llamado, ya de manera ya más directa, a que pasen todo lo que se quieren convertir. Y yo, como le dije a Dios, tú eres que sabes, yo no le dije, hoy no, me senté, pero me están llamando. Entonces la gente te mira y yo como que me quiero parar y como que algo me jala, como siéntate, no sé si era la vergüenza, no sé qué era, pero como que me iba a parar y después volverme sentado. Y la hija de esa señora está delante de la señora que le había preguntado si había culto hoy. Ella está delante de mí. Como nos conocemos, somos todos del barrio. Ella me mira y me hace así con la mano, como ven. O sea, eso fue como un ánimo. Yo sentí como un apoyo, como ven, como lo que tú estás haciendo está bien, ven. Y cuando ella me hizo así, yo como que recobré fuerza, recobré ánimo y pasé, recibí al Señor. Y luego de ahí, nada, fui a mi casa y entendía que fue algo muy, ¿cómo diré la palabra? Que fue un peso muy fuerte el que asumí, que fue una responsabilidad. Yo sabía que no era algo para relajar. Y lo que dije, bueno, tengo que comenzar a sacar todo lo que me puede desviar de Dios. Y así comenzó todo. Qué bueno, es una experiencia muy bonita y más cuando se trata de la presencia de Dios. Y tú tener una conversación con Dios, tú en ese momento visitando la iglesia, ese era el momento especial que Dios tenía para ti. Pero luego que pasó 1, 2 semanas, ¿cómo tú te sentiste después de dar ese paso tan importante? Bueno, ya después que va pasando ese tiempo, como tú dices, yo me estoy sintiendo bien. Porque yo lo que dije en mi mente, yo recuerdo esa misma noche, cuando yo iba a mi casa, yo dije, bueno, ya se acabó todo lo que me entretenía, lo que yo hacía, entiendo, incluso ahí en la esquina de mi casa, eso es siempre
un teteo, como dicen, eso es un desorden. No hay fuerte esa esquina ya. Y yo decía, y uno joven, o sea, yo en ese momento tenía era 21 años. A uno carnalmente le gustan todas esas cosas. Pero yo decía, como dicen muchos impíos o no creyentes, cuando yo me convierta tiene que ser de verdad. Por eso yo le dije al Señor, tú eres que sabes si es hoy. Y cuando yo lo hice, yo dije, bueno, ellos están escuchando música, yo voy a comenzar a escuchar canciones cristianas. Tengo que desintoxicarme de eso. Y agarré dos audífonos, me lo puse ahí y me dormí. Me dormí la noche entera con mis audífonos escuchando música cristiana, porque no quería escuchar eso. No quería que alguien me llamara, ven aquí, vamos allí. Nada, o sea, me aparté totalmente a escuchar lo que me edificaba, lo que podía edificarme. Y al pasar los días, la semana, me fui sintiendo mejor, fui orando más y conectándome con Dios, sentía su presencia, entendía su palabra, que antes no podía entenderla. Me pasaba como al etíope, que hasta que Felipe no le reveló la palabra, no la entendía. No le entendía. Y el Espíritu Santo nos fue revelando todo. Qué bueno, hermano. Sabemos que cuando alguien llega nuevo a la iglesia y que está iniciando el camino de Dios, siempre se necesitan ayuda. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Tú siendo un nuevo creyente, ¿de quién recibiste una ayuda? ¿De un líder? ¿De un hermano que quizá en ese momento quizá era nuevo o tenía algunos 3 años en la iglesia? ¿Recibiste alguna ayuda de algún hermano? Claro que sí, claro que sí. Uno como nuevo creyente no sabe muchas cosas, desconoce todo, porque tú eres nuevo, tú eres un bebé espiritual. Así mismo. Entonces, uno lo que tiene es el hambre de Dios. Hay oración, vamos a orar esto, pero tú no sabes, a ti hay que profundizarte y enseñarte. Y sí había gente, como no, está el pastor, que está para instruirte. Pero uno como nuevo creyente, o sea, el consejo que te dan es vengan donde su pastor, porque el pastor siempre está dispuesto. Y es su deber y su responsabilidad. Ahora, tú como nuevo, tú siempre vas a buscar una persona con la que tú te sientas como identificado, como Claro, que, bicho, como que me identifico con él, ya me acercamos un poco. O a veces hay personas que esperan que otros se acerquen. Yo en mi caso, vi una joven, ya una joven adulta, líder también, por eso me inspiraba más, por su forma, su liderazgo y todo. No mencionaré su nombre porque no son personas que quizá le gusten que se esté mencionando, pero esa joven, pongamos una joven X, fue de mucha ayuda para mí porque yo veía como una imagen a seguir. La Biblia te dice que pongamos los ojos en Jesús, pero el no creyente y el nuevo creyente mira a los demás como un niño mira a su hermano mayor. claro. Dice, wow, mira, yo quiero ser como fulano. Él hace esto y él es grande. Entonces, yo la veía a ella, veía su forma, veía su entrega, veía cómo ayudaba, su amabilidad, porque eso es algo muy importante. Conectar con los nuevos, ser amable, que ellos puedan ver confianza. Y yo veía confianza en ella. Me pasaba alguna situación personal, le escribía, le preguntaba si tenía alguna oportunidad, incluso todavía hoy, porque no soy mucho de cantar ni de coro. Tenía un coro y yo le escribía, manita, tengo un coro que canto, ayúdame. O sea, cosas tan básicas, porque eran como algo de sorpresa. Entonces, ¿a quién le pido ayuda? ¿Qué hago? ¿Cómo lo canto? Y fueron cositas que se ven sencillas, pero habían también cosas que eran personales y que eran muy importantes, que quizás si no recibía la ayuda adecuada en un momento de turbación, pues quizás no hubiese permanecido. Pero ella estaba ahí y me daba la ayuda. Vamos a hacerlo así, calma. Qué bueno que uno siempre tenga una persona siempre que uno pueda acudir, porque hay cosas, como tú mencionabas, que la persona desconoce, porque no es su costumbre. Entonces ya luego cuando la persona llega, comienza a ver, comienza a vivir, comienza a escuchar y también se va acercando a personas que entiende a quién debe preguntarle. Eh,
Pero luego de todo eso, momentos bonitos y tu enfoque a buscar al Señor y preguntándole a esa líder, no hubo un momento que no que te que sea que te llegó a tu vida un momento difícil para ti. ¿Puede contar un poco de ese momento? Sí, yendo al ámbito de esa misma líder, dentro de los momentos que quizás necesité su ayuda, porque hay un momento que quizás tú tratas de enfrentarlo solo, conforme a la sabiduría que ya tú vas adquiriendo, pero como nuevo creyente, la presencia de alguien más maduro es muy vital. Y pues, se presentó una situación con un familiar. Sabe que lo más grande es cuando al hombre le faltan el respeto. Tú te Así sientes es, humillado. y más si hombre. Claro, tú te sientes humillado, tú te sientes como, viola mi derecho, entonces también me falta el respeto, como me desafía. Y pasó una situación con un primo que abusó de mi derecho, porque lo que es mío tú no puedes tomarlo, no puedes usarlo sin mi permiso. Claro, Entonces cuando te confronto no me puedes responder de manera desafiante. Eso choca el ego del hombre. Del hombre, cuando hablo hombre me refiero a hombre y mujer, porque la Biblia sí lo lo expresa establece. sí, de manera general para referirse al humano. Lo más grande es cuando te pisan como el orgullo, el ego, que tú dices, ¿y ahora qué hago? La mejor manera es responder como Jesús, pero no tenemos la madurez todavía. Somos nuevos creyentes y a veces todavía estamos en una etapa ya avanzando y esa es de la parte más difícil que el hombre tiene. Entonces, volviendo al tema, a la historia, me pasó esa situación. Yo, mira, manita, porque tengo rabia, estoy como llorando, quiero actuar, el hombre carnal quiere actuar humanamente. ¿Qué hago? Pero, y esto es así, ¿qué hago? Dime, mira lo que me está pasando, esto y esto. Entonces ella comienza a darme los consejos del lugar. No, mira, tranquilo. Yo le pregunto, mira lo que él me hace. Entonces me dice que haga lo que yo quiera. O sea, me desafía. Digo yo, ¿qué yo debo de hacer? Porque como que sabía la respuesta, pero no la quería. No quería actuar. Sí, yo sabía la respuesta, cristianamente hablando, pero como que no la quería asumir, no la quería reconocer, porque yo le pregunto, y esto es así, ¿qué yo debo hacer? Entonces me quedo así. O sea que ya yo sabía más o menos que ella me iba a decir. Y fue con un momento de aprieto, entonces ya con sabiduría comenzó a hablarme, no, tranquilo, realmente es así, no puede actuar El de manera enemigo impulsiva, se el quiere enemigo, tú meter. sabes cómo es, va a morar, calma, no le diga nada. Y mire, eso fue un santo remedio, así mismo. Me fui en oración y yo le decía al Padre, mañana cuando yo lo vea, si Él me dice algo, yo le voy a dar de una vez, que no me diga nada, que no me diga nada, porque mi primo es un poco volátil. Él te dice de todo, pero ya mañana él está bien. O sea, se olvidó de eso. Sí, se olvidó, pero yo no, porque yo soy el que estoy herido. Entonces, llorando, y ella me dice, vamos a orar, yo estoy orando, para que las cosas no pasen de ahí, porque yo digo, si peleo, ¿cómo se va a ver eso? Este muchacho es cristiano, tiene 2 meses y ya mira, está peleando. O sea, yo sentía que si eso pasaba, Y entre familia. sí, entre familias, eso iba a ser una vergüenza tan grande que fácilmente yo dejaba de ir a la iglesia por el qué dirán después de ese bochorno tan grande. Pero que oramos y al otro día me vi con el joven, con el primo, y no pasó nada. Hola, hola, ya. Eso es algo de valor que una persona que se encuentre en una situación así es actuar de esa manera. Preguntar, preguntarle a un líder o a alguien que entienda que le puede dar una respuesta sana. Amén. Y una persona así, o sea, en tu lugar, eso de valor. Claro, Eso, la gloria eso de Dios. ser, eso es de valentía. Tú preguntar, porque si estás preguntando es porque realmente tú no quieres hacer eso. Claro, Tú quieres ser diferente. Entonces, a veces muchas personas fracasan es porque son impulsivos. claro que Y sí. eso es un defecto Muy que fuerte, hace mucho daño. claro que sí. De verdad que te admiro y yo sé que muchos de la audiencia que están viendo esta entrevista va a ser de gran provecho
porque en cualquier momento que se encuentran así, lo pueden poner en práctica. Sí, mira, Vincho, antes que tú pases a la próxima pregunta, yéndonos en ese punto. A veces estamos pasando por una situación tan difícil que lo que queremos es actuar. Y el de la calle, el que ve que te ultrajaron, el que ve que quizá tu papá va a tener un problema, está esperando que tú actúes de manera natural, no como cristiano. Y ya han pasado sucesos similares que quizá el humano, el hombre carnal, el huasca, quiere actuar. Dice, no, pero si él Claro. hace eso, yo voy a hacer esto. Pero por dentro de mí, cuando me pasaban esas situaciones, incluso la situación con el primo, yo le decía a Dios, no lo permita, porque es que yo no quiero. O sea, siento que no voy a soportar ese momento y puedo actuar y puedo fallar. Y mire, cuando Dios no recibe manipulación, pero cuando tú estás hablando sinceramente, Dios obra. Amén. Porque quizá él veía que realmente yo no iba a poder resistir que pasara tal cosa delante de mi papá, o que con el primo me pasara tal cosa y yo iba a actuar de manera carnal. Y él evitó la situación y todo se solucionó y todo pasó en paz. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Ya escuchándote, hablando de tu proceso, me gustaría saber qué te motivó realmente a ser cristiano. Buena pregunta, porque esa pregunta eh, da a entender el porqué de las cosas, como bien lo dijiste. Entonces, si recuerda, cuando estuve en ese momento que sentí la presencia, yo le dije al Señor, tú eres que sabes si hoy es el día. O sea, que ya eso estaba dentro de mí, el yo ser cristiano, pero pudiera decirte como piensa mucho, uno siempre lo tiene para cuando uno esté más viejito, porque uno quisiera como gozar su vida antes. Y nos olvidamos de la muerte, de cualquier cosa. Claro, pero yo pudiera dividir esa pregunta en tres puntos, que era lo que realmente estaba dentro de mí, lo que me pasaba, que es lo que entiendo que Dios fue tratando conmigo, ahora lo puedo entender. Y el punto número uno es el temor que a mí se me enseñó, el temor a Dios desde niño. Mi madre actualmente no es cristiana, es muy creyente. Sé que en su momento ya va a llegar, pero a mi hermana y a mí, que éramos de los primeros, mi hermana me lleva un año, ella no acostumbraba a orar. Se van a acostar, vengan, vamos a orar. Y orábamos, hacíamos una oración y nos acostábamos. Y todas las noches era eso. Todas las noches, todas las noches, todas las noches. Al paso de que ya vamos creciendo, ya no tiene que andar detrás de nosotros, vamos a orar. Ya lloraba de manera natural y eso quedó como impregnado en mí. No había una noche, eso tenía que ser algo demasiado raro, en que yo pudiera ir y acostarme, me acosté y ya. No, todavía yo me acostaba y yo tenía que tirarme de rodillas y decir aunque sea dos, tres palabras a Dios. No siendo cristiano, Que la costumbre sea así. se la costumbre a hacer. Entonces ya había un temor en mí y como ese respeto de que yo tenía que hacerlo, entendía que era algo beneficioso. No una imposición humana, sino que ya eso como que se volvió parte de mí. Incluso hasta cuando iba a comer, porque me sentía afortunado. Todas las madres dicen cuando un niño quizás hace un berrinche, que no quiere tal comida, como decimos en dominicano, hace una maña. Ella decía, pero mire, eso es lo que ustedes van a comer y tienen que comérselo. Piensen en los niños pobres, piensen en los niños de África, pero no solamente con los ejemplos de lejana tierra, piensen, vayan a los diferentes barrios, miren cómo está la situación, miren la Los casa de fulano, vecinos. miren los vecinos, el vecino tal. Entonces, uno pensaba todo eso, por lo menos yo, no sé qué pensaría mi hermana. Y eso trataba conmigo, eso decía como, wow, ¿verdad? Yo soy afortunado, porque en mi casa, la gloria de Dios y gracias a Dios, a medida que uno fue creciendo, no faltó alimento. Yo no me acuerdo un día que decía, ay, hoy no comí, gracias a Dios. Mi padre fue un padre muy esforzado, emprendedor en los negocios, esas cosas. Y poquito a poquito, mucho a poco, siempre aparecía algo para nosotros alimentarnos. La gloria de La Dios. gloria del Señor. Entonces, ese es un punto que fue el temor de yo de grande seguir orando. Y otro punto es que sería ya con el que posiblemente me pudiera identificar con muchos jóvenes, damas, adultos, caballeros, es el vacío que yo sentí en mi corazón.
Sí, el vacío que yo sentía en mí. Y no era una persona, quizás muchas personas, el perfil mío, un joven, estudia, es de casa, la familia no tiene una mala reputación, trabaja, me pueden ver como, wow, es un buen joven, esto, lo otro. Pero aunque tú te consideres un buen joven, tú como persona, o un buen hombre, porque hay personas que dicen, ¿por qué yo me voy a convertir? Yo no mato, yo no robo, yo no esto. Hay muchas cosas que se hacen y hay una situación que tú sientes, que tú dices, "Pero, ¿y con qué yo lleno esto?". Y aunque te sientas saciado, sabemos que somos pecadores mientras no tenemos a Jesús, porque fallamos y a veces ni mente le damos. Entonces, yo sentí un vacío en mí y no sé qué, porque como que me daba ansiedad saber el futuro, en el sentido que como, ¿qué será de mí en tantos años? ¿Lograré yo tal cosa? Mira, ya fulano logró esto, tiene tu edad. O sea, todo eso yo estoy pensando en mi mente. Estoy aquí en el colmado, ya yo quisiera estar en tal situación, ya yo quiero salir de aquí, yo quiero hacer esto. Entonces, eso te va como desesperando y tú te sientes como preso y como que quieres actuar. Ese era un punto, pero también estaba, trato de ser un poco abierto, espero que las demás personas comprendan y que se puedan identificar. Gracias. Las situaciones amorosas, por más que yo me esforzaba, quizás podían durar un tiempo, pero eran relaciones fallidas. Y ya estoy hablando que soy un joven, que tengo 19, 20, 21 años, y todo ese proceso, estoy en una relación, pero más tarde la relación ya se cayó. A un muchacho le va a la primera y dice, mira, ya tenemos que terminar, pero el hombre siempre quiere saber por qué, bueno, qué pasó, ¿no? Y por lo regular puede que haya otra persona rondando, pero, o a veces usan excusas de que no, porque tú tal cosa, pero yo sabiendo que yo estaba tratando de dar lo mejor de mí dentro de mis posibilidades en esa relación. en esas relaciones. Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Yo trato de portarme bien o de hacer las cosas bien para agradar y siento como que eso no tiene un resultado positivo. Entonces lo que yo decía dentro de mí, ok, ya yo voy a dejar de comportarme como una persona quizá muy madura, porque siempre he tenido como esa característica de que he tenido una mentalidad un poco más madura de los jóvenes de mi edad. A esa edad un joven quizás con 20 años, 19 años, no está pensando en una relación seria. Exacto. Sabemos lo que está pensando, pero yo sí. Yo quería decir una relación seria. No siendo cristiano, no, una novia que pudiéramos durar un tiempo, que quizás esa sea mi esposa, que esto y que lo otro. Ellas no estaban pensando igual que yo, ellas están viviendo su vida. Entonces al final como que las cosas no cuajaban, no, y se rompían las relaciones. Entonces yo decía en mi corazón como, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? Yo me voy a poner malo ya. Yo voy a dejar de querer algo serio y mejor voy a estar así de pasada, como quizás dirán en otro país, será algo de momento, un agarre, como decimos aquí. Pero aunque yo quería poner mi corazón así, nunca pude. O sea que la persona que hacían eso o que actuaban de esa forma te llevó a pensar en un momento, yo voy a ser malo. Claro, yo pensaba, yo voy a ser malo porque yo veo que a los que actúan de forma mala, porque ahora lo conocemos como malo porque una infidelidad es mala. No darle valor a una joven, a una esposa, a una novia, es una actitud mala, pero el mundo la Claro. ve como normal. Entonces yo decía, yo lo voy a tomar así como ellos, como mis amigos, porque a ellos les va bien. ¿Lo llegaste a hacer? No pude, te No dije. pudiste. Quizá cuando lo planeaba en mi mente, pero al momento quizá de ejecutarlo, Se caía. no me daba como ese valor para comportarme así, de esa forma, quizá como yo quería en mi mente, y como que me enamoraba de la persona, pero al final se caía. Entonces, yo fui entendiendo que eso era Dios ahora que rompía eso. Porque ahora yo me pongo a pensar, si yo hubiera terminado con tal persona, o sea, si, cuando lo he terminado como llegar a casarme con esa persona, ¿qué iba a ser de mi vida? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado? Y sé que quizás no hubiese pasado lo mejor, porque decimos, mira cómo está tal persona en estos momentos. Y mira, Dios me tiene aquí en el camino. Ese sería el segundo punto, que me sentía así. Y como te digo,
Me sentía con una mentalidad ya como muy, siempre más adelantada que los jóvenes de mi edad. Todavía yo siendo como con 11 12 años, estando en los colegios, veía a todos los jóvenes corriendo, adolescentes, pues ya somos adolescentes, ensuciándose el uniforme. Y yo tranquilo, como Tranquilo, privando en estudiaban. hombrecito. En Popi. No sé si sería Poppy, pero privaba como un hombrecito, como que no me voy a ensuciar mi uniforme. Mira, hay muchas muchachas, hay mucha gente viendo a uno. Hay dos tipos de Popi. ¿Cuáles son? Los que son y la otra clase es la persona que quiere ser y no lo es. Exacto. Y es difícil. No, yo no privaba en agentado, como decían anteriormente, o en Poppy, sino que me quería comportar como una persona ya más adulta, porque los más adultos no se comportaban así. Entonces yo tenía como una mentalidad un poquito más. Entonces, ya el último punto para cerrar, que es el más importante, que todo eso conectan, son importantes, pero ahí yo veía a Dios actual, no era ya lo que yo sentía, era el dedo de Dios sobre mí. Wow, qué bueno es. Ese dedo así El señalándote. dedo de Dios. Sí, señalándome, como buscándome. Porque dice la palabra en, creo que la tengo aquí en Juan, gloria a Dios, Juan 6, 44. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ninguno puede venir a mí si el Padre que Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Entonces, yo no iba a venir a Jesús por mi propia cuenta. El Padre me enviaba a Jesús. ¿Y cómo? Vamos a explicar esto. A veces yo estaba compartiendo con los jóvenes. Ya yo digo que tengo el temor dentro de mí, ¿verdad? Ya yo oro toda la noche, eso está ahí. Y si hacía algo malo a la hora de que yo iba a orar, me sentía ay, no quiero orar porque ¿cómo le voy a ver la cara a Dios? Decía yo todo eso y ahí era que me acostaba sin orar, pero era como por remordimiento. Pero ya fuera de eso, estamos compartiendo, jóvenes, en un colmado, bebiendo, escuchando música. Y adivina qué, venía el evangélico, venía un predicador, venía un grupito y se paraba al frente del colmado, que eso es algo que quizás a veces tú no lo ves. Nosotros bebiendo un grupo de jóvenes, ellos se paraban ahí a predicar. Me imagino yo que ellos decían, vamos a hacer la contra a lo que Satanás está haciendo. Mira cómo tiene esa juventud ahí. Pero uno no lo ve así. Y yo que siento que como que las cosas de Dios como que están sobre mí, me siento como en serio. Yo decía, no bajen la música. ¿Cómo? Sí, yo decía, no bajen la música. Pero después, cuando yo veía que ellos se quedaban firmes, yo no aguantaba, yo decía, está bien, baja. Sí, porque yo decía, no bajen la música, a veces ellos se van, pero no se iban. Entonces, cuando se bajaba la música, entonces ellos se acercaban y te estaban tratando, te bendiga esto, mira, buscan al Señor. Y se iban. Entonces, esa cosa, yo ahora me pongo a pensar, yo, wow, mira lo que Dios hacía. En otro momento, quizás andaba uno con una joven, una calle solitaria, estaba uno parado ahí, y venía también un predicador. Lo más lejos que yo tengo, que va a venir un Allá mismo a predicador. tu negocio. No mi negocio, o sea, ahí te estoy hablando de una historia que yo andaba con una joven. Ah, ok. Somos jóvenes los dos, no sé, quizás 18 años, 17, por ahí. Y estamos en una calle, pero esa calle está sola. Y estamos parados ahí, tú sabes, y aparece un predicador, como quien dice, espérate, que lo que ustedes están pensando no va a suceder. Y comenzaba a predicar. Y yo decía dentro de mí, pero en serio. Y como cada vez que me molestaba, pero me quedaba tranquilo. Entonces todo eso yo lo asocio y lo razono, y yo, wow, Yo lo Dios, entendí ahora. ahora lo puedo entender. Que Dios me libraba de ciertas cosas, de que no cometiera errores, de que me saliera de vida, que me pudieran llevar a un desenfreno. Porque qué beneficio tiene un joven estar bebiendo ya a temprana edad. Tengo dos puntos de los tres puntos o cuatro puntos que mencionaste. Es- Y es cuando tu mamá te enseñaba a orar a Dios antes de irte a dormir. Tu mamá en ese momento era cristiana. No,
No, No, mi mamá no era cristiana. wow. Ahora, mi mamá siempre ha tenido como ese temor de Dios, ese conocimiento. Luego que yo fui creciendo, la vi que visitaba ciertas iglesias y cosas, pero cuando tú también tienes un esposo que no es creyente y quizás cree o visita otra iglesia, ¿verdad? La iglesia tradicional, como la Entiendo. conocemos, se opone. Ah, que evangélico, que esto, que lo otro. Entonces esas son cosas que le van haciendo guerra y que la mujer a veces no puede desarrollarse o no puede permanecer en lo que quiera, aunque su corazón quiera. Pero lo que ella hizo fue algo muy vital, porque a través de eso, de ella sembrar ese temor en mí, yo me convertí al Señor, la gloria de Dios. Y más adelante, como un año después, llegó mi hermana Lisbeth, siguiendo mi ejemplo. Ella es la que va después de mí. Yo soy mayor que ella, entonces son cosas que Dios ya las conoce de antemano y va preparando a uno y va moldeando a uno. Y yo sé que los demás familiares que quedan en casa, que aún no lo son, pronto lo serán en el nombre de Jesús. Esto es un ejemplo a seguir. Padres, padres, seguir estos reglamentos o esta decisión que tomó la mamá de Huáscar deja mucho que decir. Una mujer sin ser cristiana enseñaba a o enseñó a sus hijos a orar a Dios antes de irse a dormir. O sea, o sea, enseñándole principio espiritual, costumbre de Dios que realmente ayudan a la persona. Y eso es algo de admirar y que sea Dios bendiciendo esos padres que sean así y lo que no lo hacen, que desde ahora comiencen a practicarlo, a enseñar a sus hijos y a su nieto. Eso de verdad, muchas bendiciones para ellos. El último punto es, tú hablaste de un vacío. Ese vacío que mencionaste fue llenado. Claro que sí, Vincho, porque cuando venimos a Jesús es que nos podemos sentir completos. El hombre siempre va a tener un vacío hasta que no llegue a Dios y ese vacío lo va a querer sustituir con mujeres, bebidas, la riqueza, la fama, todo lo que él entiende que es bueno. Pero después que lo tiene, siente que falta algo más. Y luego que fui a Jesús, me sentí completo, me sentí bien. Aunque en el proceso tú sientas que quieres lograr ciertas cosas, pues ya tú tienes una paz y una confianza de que si lo logras para la gloria de Dios y si no lo lograste, pues Dios no te lo permitió sabiendo que tú hiciste tu esfuerzo. Amén. Amén. O sea, el hombre puede tener de todo, pero si le hace falta a Dios, no tiene nada, porque hay un vacío que solamente Dios lo llena. Sí. Hay algo que me llama la atención y es cuando llega a la iglesia, siendo uno creyente, pasa al líder como así como muy rápido. Sí, se ve, se ve muy rápido y pudiera que sí, pero eso fue un momento de que fue paso a paso, no fue que yo lo andaba buscando. Yo simplemente llegué a la iglesia y como tú comprenderás, trataba de estar involucrado en las cosas de Dios, que si había oración, vamos a la oración, que si el estudio bíblico, vamos al estudio bíblico, porque lo principal que yo entendía era que yo tenía que fortalecerme, porque si me quedaba así como lo hago, no lo hago, a veces sí, a veces no, el mundo con sus ofertas me iba a dar nuevamente para atrás. Entonces yo trataba de hacer eso y de llenarme y de buscar las cosas de Dios. Y eso llamaba la atención en los creyentes. Ya la persona más madura dice, wow, pues ese joven está subiendo bien, gracias a Dios. Veo un talento. El pastor decía, como punto de liderazgo, yo veo como un don de maestro en ti. Gloria a Dios, pero yo, ¿por qué dice eso? Pero era porque había mi desenvolvimiento, mi participación en la escuela bíblica, la pregunta que yo hacía, me gustaba que se detallara la cosa bien, para yo entenderlo. Y eso mismo yo pudiera explicárselo a otro. Entonces, por ahí fue todo fluyendo hasta que creo que ya
convierte 2020, en el 2021 el bautismo, y ya en las elecciones del 2021 es como que comienza mi primer cargo como líder, que fue como secretario juvenil. En esa fecha me acuerdo que habían comentarios que decían, pero el Diego fue ayer y hoy es líder, pero es una bendición de Dios. Amén. La gloria de Dios. A veces estamos en un lugar, pero Dios tiene un lugar preparado para nosotros. ¿En algún momento sentiste miedo cuando ya tenías la responsabilidad de ser líder? Claro que sí, porque es algo nuevo. Y no sé qué la gente piensa del liderazgo. Quizá algunos piensan, líder tiene un poder, una autoridad. No, líder tú eres un servidor y que todo el mundo ahora tiene tus ojos sobre ti y está esperando a ver cómo tú lo vas a hacer. Como cuando eligen un presidente, un diputado, un candidato, queremos ver cómo se desenvuelve para saber si podemos confiar en él el próximo año. Pero lo más importante es que es una responsabilidad de Dios, que queremos hacerlo bien para Dios. Y en el caso de los jóvenes, que sabemos que es un gran desafío en todas las iglesias, estar ahí para ayudarle y todo eso, uno tiene miedo, porque ya hay jóvenes que son más maduros que tú en la fe, que ya tienen tiempo. Y ellos quizás no van a ver como bueno y válido todo lo que tú haces como nuevo creyente, porque aún tú eres nuevo, tú tienes la intención, que era mi caso, quizás no tenía el conocimiento, no sabía cómo lo iba a hacer, pero yo tenía la intención, mira, tú vas a ser líder, vas a correr, yo no, vas a correr. Y como que tomé confianza porque vi que quizás no había muchos que quisieran correr, me motivaron, corrí. Y mi ayuda fue las personas que ya habían pasado por ese proceso. Los Hermanos, líderes. los líderes ya que estaban actuales, que yo lo veía como ejemplo, y me decían, mire, estoy así, tranquilo, no tenga miedo, esto se hace así, esto se hace así, ahora tenemos que visitar, ahora tenemos que hacer esto. Y con el paso del tiempo fuimos aprendiendo y luego ocupamos otro cargo como presidente, esas cosas. Y aún seguimos en el liderazgo en diferentes áreas, para la gloria de Dios. ¿Qué le diría a un joven que tenga el llamado de ser líder? Bueno, lo que yo le diría es que Dios le da a cada quien conforme a su capacidad. Y Dios, nadie puede decir no, porque yo no tengo el talento, porque esas son las limitantes que la gente se pone. Usted tiene algo de Dios, uno de un modo y otro de otro modo, como dice la palabra. Quizá usted no tiene el buen léxico que tiene aquel, o no tiene el don que tiene aquel, pero Dios puso algo. La repartición de talentos dice que a uno le repartió 5, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad. Entonces, conforme a la capacidad que usted le dieron, si solamente le dieron 1, ponga a producir ese y no lo entierre. Esfuércese, como dice Josué 1:9, ese es mi texto favorito, desde Nuevo Creyente lo tenía pegado en mi pared. Esfuérzate y sé valiente. Y en este camino, sea como líder o no líder, tenemos que esforzarnos. Si yo pude, si otros pudieron, si lo que me enseñaron a mí pudieron, pues usted también puede. Usted que nos está viendo, usted también puede, aunque sienta que no tiene la capacidad. Si usted pide la ayuda, Dios se la va a dar y le va a dar la sabiduría. Un líder es su llamado a servir, humilde, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, eh, con una disciplina íntegro, son principios que debe tener un líder. Claro que sí. Claro que sí. Y me gustaría preguntarte, porque siempre la audiencia es importante. Claro. ¿Qué le diría a la audiencia que te está viendo? Esa pregunta me gusta mucho porque es lo principal que me motivó a estar aquí, contar un poco de mi historia. Y lo que yo podría decirle a la audiencia, ya dimos un consejo a los creyentes, a los que son nuevos para que se motiven, que como otros puede ustedes también. Pero ya la audiencia de manera general,
es que Dios te está tomando en cuenta. Dios sabe quién eres tú. Y te va a poner, como yo mencioné, el dedo de Dios. Dios también te está señalando a ti, pero tal vez tú no lo estás viendo. Porque dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, tengo pensamientos de bien y no de mal. Y dice que lo que Dios quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, lo mejor que tiene Dios es la buena nueva de salvación. Hay una buena noticia, y es que Jesús murió por ti, murió por mí para salvarnos. No te quedes en el lugar donde estás, motívate, avanza, decídete, porque sientes el deseo de servirle al Señor. Hay personas que sienten el deseo, pero se quedan ahí, no. Vamos a avanzar como esos hombres y esas mujeres que arrebataron su milagro y su salvación ante el Maestro. Así es. Ya para cerrar, tengo dos preguntas. Te voy a mencionar 3 líderes dominicanos y 3 líderes bíblicos. Si tuvieras la oportunidad de trabajar codo a codo con uno de ellos, ¿con quién sería y por qué? Joaquín Balaguer, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch. Muy bueno. Dentro de esos 3 líderes, que son bien notables, yo me identificaría y me gustaría trabajar con Juan Pablo Duarte. ¿Por qué? Porque como todos conocemos, aunque los otros líderes son figuras importantes, ¿verdad? Que se entendía que aportaban a la sociedad, pero este señor Juan Pablo Duarte fue el líder de los 3 padres de la patria, fue la mente, fue el ideólogo, fue el que motivaba a hacer esa lucha, a combatir a que la República Dominicana debería de ser libre, soberana, independiente. Y fue una gran labor lo que él hizo realmente, aparte de que me identifico por su principio cristiano, ese temor de Dios, de que se preocupó porque nuestra bandera en su escudo tuviera la Biblia abierta, tuviera la Biblia como un símbolo representativo, ¿verdad? De libertad, del temor de Dios, y arriba dice Dios, patria y libertad. O sea, es algo muy tremendo que me identifico con ese líder. En tu lugar, si me hicieran esa pregunta a mí, hubiera tomado ese mismo personaje. Ah, excelente. Me gustó tu respuesta. Eso es que estamos conectados. Los 3 de la bíblico: Moisés, Jesús y Josué. ¿Cuál de los 3? Bueno, al tú mencionar esos 3, mencionaste uno que nadie, ningún cristiano pudiera dejarlo, y fue el Maestro. Mencionaste a Jesús. Y en ese caso yo elegiría a Jesús, cómo no, el dador de la vida, el autor, el que realmente nos enseñaría cómo debemos de vivir una vida cristiana, que de su ejemplo. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré reposo a vuestras almas. Entonces, ese sería el mejor ejemplo. Ya dejando a Jesús, pues, pudiera elegir a cualquiera de los dos. Elegiría a Moisés. Moisés. Sí, sí, Jesús no estuviera. Sí, ok. La respuesta ya de Jesús, la de Moisés, me gustó, y yo sé que también a la audiencia Sí. esa respuesta le vas a encantar. Gracias por venir, sacar de tu tiempo y estar acá. De verdad que para mí ha sido un honor y disfrutar de este momento tan especial. Amén, amén. Así que muchas bendiciones para ustedes también, y no se olviden de suscribirse. Bendiciones.